Y doy paso a un partisano, a un luchador que no necesita presentación, y menos en esta tierra, pero os dejo con Rafa Mayoral, diputado en el Congreso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer estar esta tarde en Baracaldo, estar en la margen izquierda, estar en este pueblo trabajador donde podemos decir que ha sido una de las cunas del movimiento obrero en Euskadi. Y creo que, antes de nada, quería dar un abrazo fraterno y solidario a todas las personas que durante estos últimos meses han sido afectadas por la COVID-19. Decirlo y además recordar que estamos viviendo todavía, aunque en estos momentos estamos en una situación de desconfinamiento y estamos en un momento de intento de reactivación, que seguimos en emergencia sanitaria y que seguimos viviendo una pandemia, porque una pandemia además es un reto mundial para el conjunto de la humanidad y es un reto que lo mueve todo, es un reto que ha hecho tambalearse todo y que nos ha vuelto a mostrar que los seres humanos somos interdependientes, que la vida es vulnerable y que además es necesario que los cuidados se conviertan en un eje fundamental de construcción social. Y durante estos últimos meses hemos de decir también que nuestro pueblo nos ha enseñado muchas cosas y que tenemos que ser capaces de aprender de nuestro pueblo, que cuando las cosas se han puesto más difíciles, los vecinos y las vecinas se han echado una mano para salir adelante, que en los momentos más difíciles, aquellos que han sido condenados a la precariedad, a la invisibilidad, fundamentalmente aquellas también, porque hay que decirlo, a trabajos precarizados, mal pagados o no pagados, han sido elementos esenciales para sostener la vida y se han puesto en la primera línea para defender la sociedad en los momentos más difíciles. Y eso no lo podemos olvidar, porque es necesario un proyecto social que tenga claro que uno de los ejes fundamentales es acabar con la precariedad y poner en el centro la necesidad de una revolución de los cuidados que ponga la vida en el centro como eje de transformación y de política pública. Lo decía antes Carlos, ¿no? Resulta que, bueno, en España es que no hay derecha democrática, no existe. Y el hecho de que no exista la derecha democrática, pues le deja un lugar cómodo al PNV, ¿no? Hasta el punto de que Urkullu creo que ha dicho esta semana que a ver quién le demuestra que es más de izquierdas que el PNV. Yo no doy crédito, pero yo en el termómetro de quién es más de izquierdas hace mucho que no me mido, ni con Urkullu ni con nadie. Pero la pregunta es, en medio de la pandemia, sacar las tijeras y recortar el 20% de los presupuestos municipales, ¿eso favorece a las mayorías sociales o va en contra de los intereses de las mayorías sociales? Esa pregunta es la que tienen que responder. Ahora, en el ámbito del Estado, en el otoño, tendremos que discutir unos nuevos presupuestos. Y yo sé que hemos oído mucho, ¿no?, que además los del PP hacen mucha bandera de ello. Dicen que los presupuestos que todavía están vigentes son los presupuestos del señor Montoro. Y es cierto, pero solo hasta cierto punto. Y eso es importante tener memoria para recordarlo. Los presupuestos que están en vigor son los presupuestos del señor Montoro, pero son también los presupuestos del señor Aitor Esteban, que fue un elemento fundamental para sacarlos adelante. Y nosotros y nosotras no nos hemos olvidado que fue necesario plantear
que si la moción de censura no salía a la primera, impulsaríamos otra que fuera instrumental para convocar elecciones generales. Y eso fue lo que hizo modificar la posición de voto, de sostenimiento que tenía en esos momentos el PNV al Partido Popular en el gobierno, al partido de Mariano Rajoy. Fue necesario precisamente la valentía de una fuerza política que su único compromiso es el compromiso con las clases populares, y estamos dispuestos a hablar y acordar con quien sea, solo con un límite: los intereses de las mayorías sociales, los intereses de la gente trabajadora tienen que estar dentro de los acuerdos políticos, porque los derechos sociales se tienen que convertir en un eje fundamental en el proceso de profundización democrática necesario para poder afrontar el futuro. Nosotros y nosotras no nos hemos olvidado de lo que supuso la crisis de 2008 para las clases populares. Supuso una reforma laboral, y tampoco nos hemos olvidado de quienes abrieron la puerta a esa reforma laboral que recortó los derechos de la gente trabajadora para poder ejercer su derecho al trabajo. No nos hemos olvidado de quienes permitieron y quienes abrieron la puerta a los recortes sociales. Y no nos hemos olvidado tampoco qué era lo que supuso y cómo plantearon enfrentar esa crisis, con desahucios, con despidos. Y nosotros y nosotras lo que venimos a plantear es que el camino es justamente el contrario, que el camino esta vez no van a ser las amnistías fiscales para los privilegiados, sino un sistema fiscal que sea la base para construir la justicia social que necesita la gente humilde y trabajadora. Y hemos discutido mucho de modelos económicos. Se habla mucho de esto, pero lo decía Carlos antes: ¿cómo queremos afrontar el futuro? ¿Cuál es el modelo que queremos? No basta simplemente con que se hable de que no se produzcan procesos de desindustrialización o deslocalización. Hay que hacerse la pregunta: si existe la determinación y la voluntad de impulsar un proceso de reindustrialización, y para eso hay que contar con los recursos que están al alcance, no es comprensible que en una situación industrial como la que se está viviendo se haya dejado caer a La Naval. Y es posible, si existe voluntad política desde el Gobierno vasco y desde el Gobierno del Estado, que haya un acuerdo de rescate y puesto en funcionamiento de La Naval como un eje importante para el proceso de reindustrialización de la margen izquierda. Nosotros y nosotras vamos a seguir no dando ni un balón por perdido, peleando por los intereses de la mayoría social, por los intereses de la gente trabajadora, por reactivar el tejido económico y por impulsar los procesos de reindustrialización tan necesarios para poder afrontar el futuro. En esta pandemia, en el momento del confinamiento, yo me he acordado mucho de las trabajadoras de las residencias en huelga, de las que estuvieron en huelga en Vizcaya y de las que estaban peleando también en Guipúzcoa. Pude hablar unas cuantas veces con ellas y me acordaba mucho de las cosas que nos decían, de cómo el interés privado estaba por encima de los intereses de las personas mayores, de cómo el sistema de cuidado se había entregado a las empresas privadas y cómo las trabajadoras no solamente estaban peleando y haciendo huelgas para poder conseguir mejoras laborales, sino para poder conseguir más tiempo, mejores ratios para atender a las personas mayores, poniendo encima de la mesa una prioridad que tiene que ser un acuerdo político amplio, que es la construcción de un sistema público de cuidados que haga posible que el derecho a una vida digna sea un derecho universal para el conjunto de la población, y que además asumamos la responsabilidad pública de cuidar a quien nos cuida como un elemento fundamental para poder afrontar el futuro. Ahora,
como en todas las elecciones, pues se habla mucho del voto útil. ¿Qué es el voto útil en estas elecciones para la gente trabajadora? ¿Cuál es el voto fiable? Votar al PNV para la gente trabajadora, bueno, pues depende de la presión social que luego tenga, ¿no? Unas veces se moverá más en un lado, otra en el otro, pero si hace lo que le nace, ¿no? Si hace lo que le nace, pues no le van a hacer mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la protección social. Porque, desgraciadamente, cada una de las conquistas sociales que existen son el resultado de la lucha del movimiento popular y del movimiento obrero. Y es cierto que en Euskadi existen muchas conquistas sociales, pero no son el patrimonio de ningún partido, sino que son el patrimonio del pueblo, que es quien las ha puesto, que es quien las ha conseguido, independientemente de qué partido estuviera en el gobierno. Y claro, votar al PSE, pues ya sabemos, ¿no? ¿No? Lo hemos visto, es decir, no, pero no porque lo digamos, sino fundamentalmente hechos son razones, ¿no? Hechos son amores y no buenas razones. Y sabemos que va a estar a lo que le diga el PNV. Votar a Bildu puede parecer muy de izquierdas, pero si la cuenta fuera necesaria y el PNV le pide, ya sabéis, si tú me dices ven, lo dejo todo. En estos momentos el voto fiable para las clases populares, para la gente trabajadora, para que el gobierno vasco esté al lado de la mayoría social, es el voto a Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, es el voto a Miren como Lehendakari, que es la posibilidad de abrir una vía que garantice los derechos sociales y que ponga al gobierno vasco al lado de las mayorías. Y eso es lo que nos jugamos y tenemos que hablar con todos nuestros vecinos y nuestras vecinas, con sinceridad. Con sinceridad. Viene una crisis muy dura y muy difícil. Hablan de una caída del PIB del 12% en el ámbito del conjunto del Estado. Eso es un golpe superior a la crisis de 2008. Y la pregunta es, cuando abordemos esa crisis, ¿a quién queremos tener en el gobierno? Queremos tener en el gobierno a gente comprometida con la gente trabajadora, con los movimientos sociales, con el movimiento popular, con el movimiento obrero o a la gente comprometida con Confebask. Hay que elegir, no se puede ser neutral en este viaje y quien va a representar los intereses de la mayoría social y de la gente trabajadora es Miren y por eso es necesario que en Euskadi de una vez por todas haya una mujer lehendakari. Con vosotros y con vosotras, Miren.